Este taller tiene el objetivo de poder integrar un poquito más el uso de la lengua de señas a un nivel básico o es una introducción, pero no por ser un taller va a ser menos valioso lo que van a aprender mucho más yo creo que lo que aprenderían en un curso pagado porque hay información que se va a entregar que tiene que ver con la forma natural como piensa una persona sorda, cómo nosotros nos metemos en la cabecita de una persona sorda y tratamos de entender su forma de comunicación. Entonces, pero primero que nada me gustaría saber un poquito cuál es cuáles son el objetivo que ustedes persiguen al registrarse en este taller, porque de esa manera podemos ir canalizando, ¿cierto? ¿Cómo le podemos dar un aspecto práctico y útil al aprendizaje de la lengua de señas? Entonces, somos todo oídos, todos podemos participar aquí, siéntanse libres de activar su micrófono, comentar, ¿cierto? Y lo ideal es que podamos durante la clase también tener nuestra camarita encendida, porque esta la primera clase es teórica, pero a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo casi todo es práctico. Entonces vamos a tener un profesor sordo también que va a estar con nosotros y él necesita verlo. Ustedes puede que hablen y él no va a poder observarles cómo ustedes configuran su mano, cómo hacen la seña, para que él nos ayude, ¿cierto?, a poder perfeccionar el uso de la lengua de señas. En este momento no está conectado nuestro amigo sordo que se llama Eduardo Bahamondes, pero ya está por llegar. Mientras tanto, nosotros vamos a iniciar hoy día una clase principalmente teórica, pero que también vamos a aprender algunas señas específicas que nos van a servir. Bien, el objetivo de este taller, como les decía, la oficina o departamento de la discapacidad de la municipalidad quiere que se logre la inclusión, una mayor inclusión, que haya la posibilidad de interactuar con las personas sordas eh, de una manera que sea fácil, de poder saludarnos, presentarnos, interactuar con las personas sordas, como lo haríamos con cualquier otra persona dentro de la ciudad. Ese más o menos es el objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes? ¿Por qué se inscribieron en este taller? ¿Qué los motivó? Cuénteme. Soy todo oídos y ojos. Tenemos a Yesenia, tenemos a Miguel. Hola, Hola, hola. Leslie, ¿cómo está Leslie? bien. Bueno, mi nombre es Leslie Fernández. Trabajo en un colegio de acá de ¿Ya? Los Ángeles y siempre me ha llamado la atención el tema de la lengua de señas. Conozco una persona sordomuda, ¿Ya? como no conozco el cómo hablar con esa persona, siento que ella me lee los labios ¿Ya? y yo trato de interpretar lo que quiere decirme. Y como trabajo en un colegio, siempre es bueno aprender, porque ahora como existe la inclusión puede llegar cualquier alumno al colegio. Justamente. Entonces a mí Excelente. me sirve mucho, mucho, mucho. Ah, qué bien. Bueno, en mi caso, yo trabajo también con personas sordas en el tema de la educación, entonces vamos a poder ahí canalizar un poquito para que poder ayudarle a ustedes en ese aspecto. Cómo interactuar con el alumno o la alumna sorda. Muy bien, pues. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, opinión? Muriel. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Buena. Muriel. Yo estudio trabajo social Ya. y eh, encuentro que el lengua de señas me va a servir a lo largo de mi carrera, por eso me inscribí en este curso. Excelente, sí. Justamente en el tema social, ¿cierto? Eh, vamos a también compartir información sobre eso porque cuando uno trabaja en la parte social quizás a veces tiene que llenar fichas, ¿cierto? Hacer preguntas a las personas. Imaginemos que te toca atender a una persona sorda y cómo le pregunto su nombre, cómo le pregunto su edad, ah, si tiene familiares, si vive solo, si es casado, si es soltero. Todo eso lo vamos a aprender a través de este taller. Así es que va a servir esta información. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Sí, yo por acá, eh, Tenía. al igual que mi compañera Leslie, ¿Ya? yo igual trabajo en un colegio y igual siempre me llamó la atención, igual ahora con el tema de la inclusión, como dice mi compañera, es bueno aprender esto para tener
un campo más abierto, porque si bien es cierto, nos sirve para poder a conversar con la gente sordomuda, también nos sirve para poder tener más experiencia en nuestra vida. Entonces yo más que nada es por eso que quise hacer este curso, porque siempre me llamó la atención y es bueno saber, saber de todo un poco. Excelente, muy bien. Aquí se han repetido 2 veces la palabra inclusión. Vamos a hablar justamente de eso hoy día, acerca de la inclusión. Excelente. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Antes Yo, de... yo. ¿Sí? Hola Felipe, adelante. Hola, yo soy enfermero. Enfermero. Sí, actualmente no estoy trabajando, pero sí estuve trabajando harto tiempo. Durante mis prácticas me tocó tener una paciente que tenía hipoacusia bilateral. En realidad no era sorda propiamente tal, pero sí escuchaba muy poco. Entonces me di cuenta de la necesidad de aprender el lenguaje de señas para poder comunicarme con ese tipo de personas y poder ayudarla y poder comprender situación, qué les molesta, qué les duele y hacer que la comunicación sea mucho más fluida. Y también me gustaría mucho aprender como terminologías reales de la inclusión, por así decirlo, porque según tengo entendido la palabra sordomono se ocupa la otra palabra, pero de verdad estoy muy perdido en ese tema, pero por eso quiero aprender más sobre esto. Sí, qué excelente. Justo que tocaste algunos puntos muy buenos. Vamos a hablar justamente de eso también. Cómo referirnos a una persona sorda, sí, terminologías con respecto a la inclusión y todo eso. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera comentar? O preguntar algo, plantear alguna inquietud de lo que le esperaría de este taller. Así aprovechamos de tratar de incluirlo en el taller. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar para que aprovechemos nuestro tiempo. Bueno, les cuento un poquito. La palabra inclusión. La palabra inclusión vamos a aprovechar de aprenderla en este mismo momento. Siempre vamos a estar hablando de nuestra mano activa y nuestra mano pasiva. En este caso, mi mano activa va a ser la mano con la que escribo. Yo soy diestro, escribo con la derecha. Si ustedes son zurdos, escriben con la izquierda, entonces esta sería su mano activa. Ya, entonces vamos a tomar nuestra mano activa, la vamos a colocar así y vamos a bajar índice, medio y anular. Y con el pulgar vamos a cerrar aquí, vamos a bajar ahí. Aquí tenemos entonces, esta es la letra I, a todo esto. Aquí tenemos una figura que sería la I de inclusión. Y con nuestra mano pasiva vamos a hacer como que estamos tomando un vasito. Imaginemos que estamos tomando un vasito de agua, ¿cierto? Para ser sanos por la hora, ¿cierto? Un vasito de agüita. Ahí está. Esa es la forma de un vasito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La inclusión se hace así. Ahí. Como que con nuestra mano pasiva abrazamos a la persona. Esa es la señal para inclusión. Inclusión. Ahora repitámosla. Inclusión. Ahí está. Bien, ya aprendimos la primera seña, fíjense. Aprendimos la primera seña, inclusión. Y hay una diferencia entre inclusión e integración. La seña para integración, fíjese, yo coloco mi mano pasiva ahí con los deditos abiertos y la otra mano también abierta y hago esto, como que entremezclo ahí los dedos. Ahí se ve, ¿sí? Eso. Eso. Esa es la integración. A diferencia de la inclusión. Integración, inclusión. ¿Para qué nos sirven estas señas? Bueno, como hay algunos que trabajan en el tema escolar, en el tema educativo, ocurre, por ejemplo, que llega un niño sordo, una niña sorda a la escuela y el profesor, la profesora que no sabe cómo comunicarse con él, porque de acuerdo con la ley de inclusión hay que colocarlo aquí, ¿cierto? Pero no sabemos qué hacer con él. Entonces este niño sordo está aquí integrado en la sala de clase junto a los otros 30, 40 alumnos. Hay un niño sordo y él no escucha absolutamente nada. Lo único que ve es que la profesora mueve la boquita, los compañeros de curso se ríen y lo miran raro. Y mientras la profesora durante toda la mañana está hablando, escribiendo cosas, él está completamente desconectado. Está
integrado en una sala de clases, pero está ajeno a lo que está ocurriendo porque hay un problema ahí de comunicación. Bueno, después ocurre que este niño lo llevan a una a un aula de recursos para que lo puedan reforzar en matemáticas, ¿cierto? En el lenguaje, en los distintos aspectos que está descendido porque está en un desnivel con los otros niños. Y en esta aula de recursos lo atiende un profesor o una profesora de educación diferencial y que también no maneja la lengua de señas. Entonces busca la mejor manera de tratar de enseñarle, ¿cierto? Usando métodos didácticos, lo mejor que puede, que usaría con un niño oyente, pero a la larga está en una desventaja grande. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente con la integración. Pero a diferencia de eso, la inclusión, ¿cierto? Debería ser todo lo contrario. Dentro de la sala de clases, dentro del aula, se prepara el ambiente para que este niño sordo que va a ser puesto aquí esté en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, fíjense lo que significa eso. Es decir, al tratar de igualarlo un poco, porque la estructura que existe hoy día en la educación no lo permite. No hay recursos, nadie está preparado. Está la ley de la inclusión, pero ¿cómo la aplicamos? Ahí está el problema. Bueno, ¿cómo podemos tratar de igualar un poquito para que haya una mayor inclusión? Por lo menos que este alumno que está en la sala de clase con los demás, lo podamos saludar, preguntarle ¿cómo estás? O ¿cómo te llamas? O ¿cuántos años tienes? O ¿dónde vives? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿A qué te gusta jugar? Cosas como esas que son las sencillas que conversaría entre compañeros de curso. O la profesora o el profesor preguntarle al alumno, ¿cierto? ¿Y cómo estuvo tu fin de semana? ¿Disfrutaste? ¿Estuviste con tu familia? ¿Qué hiciste? Cosas como esas en las cuales un niño sordo ya no solamente está aquí plantado en una sala de clase, sino que está incluido, ¿cierto? Está incluido. Y lo mismo pasa con cualquier actividad social. Por ejemplo, una persona va al hospital, ¿cierto? Tenemos acá a Felipe, que es enfermero, ¿cierto? Va al hospital y lo llevan a primeros auxilios. Y la persona sorda, ¿cierto? Mirando para todos lados, con cara nervioso, con los ojos, ¿cierto? De preocupado. ¿Y qué es lo que le duele? Y le tratamos de modular. ¿Y qué es lo que le duele? Y la persona sorda mira todo y no sabe qué decir. Porque no sabemos cómo preguntarle dónde le duele. ¿A ti te duele dónde? Dime dónde te duele. Y va a comprender. Falta la lengua de señas en esa ocasión también. O la persona sorda va ahora al banco, ¿cierto? Está ahí en el cajero y le muestra el carnet nomás, ¿cierto? Le muestra el carnet y le muestra la platita en un papelito. Y el cajero le pregunta, ¿y qué es lo que necesita? ¿Quiere depositar? ¿Qué quiere? Y queda ahí la persona sorda, ¿cierto? Sin saber qué decir, porque el cajero tampoco sabe lengua de señas. Entonces, en cada actividad social que para nosotros es tan fácil, tan sencillo, porque hablamos el mismo idioma, para una persona sorda hay siempre una barrera. La barrera es la comunicación. ¿Y cómo podemos vencer esta barrera en la comunicación? Bueno, es un tema para largo, ¿cierto? Pero al menos nosotros podemos, al dar este paso de inscribirse para este taller de lengua de señas y al querer conocer un poquito más de lo que es la inclusión, esto es un primer paso que estamos dando como parte de la sociedad para poder, ¿cierto?, ser personas inclusivas. Después de este taller van a poder, como les decía, saludar a una persona sorda, preguntarle cómo está, ¿cierto?, saber algunos detalles de él, si tiene más hermanos, familia, a qué se dedica, etcétera. Todo eso lo vamos a poder hacer con este taller de lengua de señas. Así es que los felicito por haberse inscrito. Bien, ahora la pregunta que surge es cómo vamos a abordar esto del aprendizaje de la lengua de señas. Y aquí entramos en un problema. Entramos en un problema porque normalmente nosotros como oyentes estamos acostumbrados cuando queremos aprender un idioma o una lengua, creemos que todo es igual. Por ejemplo, si queremos saber cómo se dice en inglés papá,
tomamos un diccionario o nos metemos a Google, ¿cierto? Y buscamos la palabrita. Ah, y papá se dice father. Entonces ya sabemos papá igual father. Mamá, mother. Casa, house. Y así, ¿cierto? Vamos usando una palabra en español, una palabra en inglés. Y vamos así equiparando. Y pensamos que en lengua de señas es lo mismo. Tengo que aprender así como un montón, una chorrera de palabras para poder comunicarme con una persona sorda. Y ese es el primer error que se comete en gran parte de los lugares donde se aprende lengua de señas. Desde la experiencia que me ha tocado vivir, más o menos unos 24 años trabajando con personas sordas a lo largo del país, ya me he podido dar cuenta, hemos ido creando una metodología de aprendizaje bastante diferente a lo que es lo habitual. Y en este caso, la clave está en una palabra que ustedes yo creo que la conocen, que es la empatía. A ver, ¿quién me puede definir o quién me podría explicar qué es lo que es empatía para usted? Empatía. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Perfecto. Muy bien. Ponerse en el lugar del otro. ¿Mm? ¿Alguna otra opinión más? Lo que dijo está perfecto, A pero mí, ¿algún comentario más? sentirse como el otro, ¿Cómo? No te sentirse escucho. como el otro. Sentirse como el otro, eso está, pero mejor todavía, ¿cierto? Ya. ¿Algún otro más? ¿Algún otro comentario? Ponerse en el lugar del otro y sentirse como el otro. Fíjense, es como que, imaginemos, aquí estamos en un lugar, aquí hay una persona que está parada. Entonces, yo digo, yo me quiero poner en el lugar de la otra persona. Entonces la echo a un lado y yo me pongo aquí. Eso puede ser literalmente. Pero estamos hablando en sentido figurado, ¿cierto? Es como tratar de entender lo que piensa la otra persona. Entonces, como que si yo estoy tomando mi cerebro y estoy tomando el cerebro de la otra persona y lo estoy tratando de intercambiar para poder saber qué es lo que piensa la otra persona y poder comprenderlo. Y como dijo Miguel, ¿cierto? Sentir como siente el otro. También estoy usando mi corazón, ¿cierto? Mis emociones, mis sentimientos, y vamos a hacer un intercambio para ver cómo siente la otra persona. Fíjense, esta acción de sacarme el corazón e intercambiarlo para tratar de sentir, o sacar mi mente para... Estamos aprendiendo una forma de decir la palabra, como dijimos, la palabra, hoy se me fue. Empatía. Empatía, Empatía. correcto, muy bien, empatía. Se me ahí vino un lapso, ¿cierto? Ya, la palabra empatía. Entonces, imagínense, no vamos a decir que es la seña oficial, pero muchos utilizan esta. Ya estamos usando una forma de comunicar lo que es la empatía, ponerme en el lugar de la otra persona. Ahora, ¿por qué es importante ponernos en el lugar de la otra persona para poder conocer la lengua de señas y para ser inclusivos? Porque nosotros como oyente pensamos de nuestro proceso mental de aprendizaje es un poco diferente al del oyente, al del sordo. Siendo que la persona sorda, aquí fíjense en este detalle, la discapacidad que presenta es una discapacidad sensorial, básicamente. ¿Mm? O sea, él está con sus sentidos, ¿cierto? Ve bien, tiene su cuerpo sin una atrofia, pero su oído es el que está fallando. Entonces nosotros podríamos querer entender cómo piensa él sin que pueda escuchar. Y aquí viene el problema. Nosotros como oyentes estamos acostumbrados a aprender de forma lineal. Lineal. Por ejemplo, yo digo, yo leo un párrafo, tomo un libro, lo abro y comienzo a leer. Y leo una palabra, junto dos, tres palabras y armo una frase. Luego leo completamente lineal hacia abajo el párrafo y me hago una idea. Eso es lo que nosotros hacemos. Si estuviéramos en China, quizás, ¿cierto? Vamos a leer hacia abajo porque los caracteres son en otra dirección o en árabe. Pero en el caso de los idiomas escritos, ¿cierto? Normalmente es lineal, ya sea para abajo, para arriba, para el lado que sea. Pero una persona sorda, a diferencia de nosotros, no. Si nació sordo, si nunca ha escuchado, entonces vamos a pensar, vamos a entender que él piensa y ordena sus ideas en base a imágenes. Fíjese el detalle importante.
Mientras nosotros pensamos en líneas y palabras, él piensa en imágenes. Entonces, de esa perspectiva tenemos que sacarnos la idea de que una palabra en español es igual a una seña. Deberíamos pensar en que una palabra en español, ¿cómo se diría con una imagen que pueda ser representada con una seña? Estamos pensando de una forma distinta, ¿se fijan? Vamos a poner algunos ejemplos. Imaginémonos un bebé sordo. El bebé es sordo, la mamá es oyente, la mamá no sabe lengua de señas y ella prepara la lechecita para su bebé, ¿cierto? Todos los días le llena ahí la mamadera y le dice, aquí tengo una botellita, ¿cierto? Le dice, le tengo su lechecita a mi niñito. Y le muestra la botellita ahí. El pequeño lo único que ve es un objeto que tiene una forma cilíndrica, que tiene una cosita aquí arriba, que es blandita, y que adentro tiene un líquido que es blanco, ¿cierto? Que cuando chupa es rico. Y nosotros sabemos que se llama leche. Pero este niño, lo único que ve a la mamá es decir, ve a la mamá mover la boca y ve el objeto moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que va a asociar el niño? No sabe que se llama leche, no sabe que se llama mamadera. Lo que se imagina él es la forma cilíndrica y el objeto blanco que cuando se lo coloca en la boca y hace eso, le da una sensación agradable. Entonces él lo va a archivar en su cabecita. Va a pasar el tiempo y aunque el niño no sabe cómo se dice leche, él lo que va a recurrir a lo que tiene en su memoria visual. Va a recurrir a la imagen de la botellita. Entonces le va a decir a la mamá, va a hacerle seña a la mamá para que lo mire y le va a hacer así. Le está pidiendo que le dé leche. ¿Y qué es lo que utilizó el niño sordo? Fíjense, hizo la forma de un objeto que tiene una puntita y graficó una acción. Dos cosas. Dibujó la forma de un objeto y segundo, graficó una acción. Esa es la clave para poder comenzar a entender cómo una persona sorda va aprendiendo desde cero. A diferencia de nosotros, que nosotros aprendemos el fonema, aprendemos a escuchar cómo se dice la palabra y lo asociamos después cuando estamos al colegio, en primero básico, el grafema, cómo se escribe. Y vamos así, ¿cierto? Fonema, grafema, fonema, grafema. La persona sorda, como no escucha, no puede escuchar el fonema. Y cuando le colocamos un grafema o una palabra, para él no significa nada, es una confusión que no entiende. Pero si le colocáramos al lado de la palabra, por ejemplo, leche, una botellita con leche, ahí se va a hacer la conexión en su cabeza. Un grafema asociado con una imagen. Pero sería mejor si esa imagen ahora la asociamos con una seña. Una imagen y una seña. ¿Se fija? Ya estamos dejando de lado lo que son palabras escritas y audibles. Comenzamos a pensar en imágenes. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando queremos nosotros ahora intercambiar, ¿cierto?, nuestro cerebro con una persona sorda para saber cómo comunicarnos con ellos. Ponernos en el lugar de él. La empatía es clave para poder comunicarnos con una persona sorda. Por ejemplo, si estamos en el hospital, ¿cierto?, como Felipe, y llega una persona sorda y la persona sorda dice así, hace esos sonidos, ¿cierto?, como gutural, y hace esto, mire, aquí. Está haciendo este sonido, está haciendo esta seña. Está indicando de que en esta parte tiene dolor. Esta es la seña para dolor. Dolor. Y es una seña que si yo digo, yo me toco la cabeza, digo, oh, y hago así, estoy diciendo que aquí en la cabeza me duele. Ahora si yo digo, oh, y aquí estoy tocando la muñeca, el dolor está ahí, es focalizado. O sea, yo puedo decir dolor, pero si digo la seña de dolor no significa nada. Si yo no la direcciono en una parte del cuerpo, es la seña de dolor nomás. La lengua de señas funciona así. Funciona en base a imágenes y a ubicaciones de las cosas. De ahí es que vamos a usar un término, una expresión,
una expresión que no sé si la han escuchado antes. Voy a compartir con ustedes una información aquí que habla sobre eso. ¿La ven en la pantalla? ¿Sí? Ya. Sí se ve. Entonces voy a colocarme acá también como para que me puedan ver. Ya. Entonces vamos a buscar aquí donde está la información que quiero compartirles. Acá. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. ¿Habían escuchado hablar de esto? Visoespacialidad. Visoespacialidad. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ver si se puede agrandar. Ahí está. Ya. Visoespacialidad. Entonces aquí, imaginémonos lo que se observa aquí. Hay un hombre dentro de un cubo. La visoespacialidad es una característica inherente de la lengua de señas. No podríamos aprender lengua de señas si no comprendemos la visoespacialidad. Así de sencillo. O sea, no nos sirve de nada aprender una chorrera, como se dice, de palabras en lengua de señas si no usamos la visoespacialidad. ¿Y qué es lo que es eso? Aquí vemos a este hombre que está en un cubo. Es como si nosotros también tenemos aquí un cubo. Fíjense. Este cuadro que tengo aquí, donde ustedes me ven, es mi cuadro de diálogo. Y la comunicación en lengua de señas utiliza este cuadro de diálogo. Pero no solamente es el marco de una tele, sino que también va hacia adelante. Es como un cubo. Yo puedo colocar dentro del cuadro de diálogo objetos aquí arriba, aquí abajo, acá, adelante, atrás, acá. Todo este espacio, todo este cubo 3D es mi cuadro de diálogo. Y en lengua de señas podemos hacer uso de esto para comunicarnos. Entonces, ese es el primer gran error que vamos a descartar, ¿cierto? Para aprender lengua de señas, dejar de lado la visoespacialidad. Les pongo un ejemplo de esto, de visoespacialidad. Recién habíamos dicho de que esto puede ser un terreno, ¿cierto? Un lugar plano. La mano estiradita así. O así, ¿cierto? Más cómodo en este caso colocar la mano aquí. Y aquí voy a colocar... Esto podría representar qué cosa. ¿Qué creen que podrían ser estas dos deditos así? ¿Persona? Una persona. ¿Por qué piensa usted que es una persona? Por la forma de los pies, Por las piernas, ¿cierto? Ya. sí, por las piernas. Entonces estamos dibujando la forma que caracteriza a una persona. Algo que caracteriza a una persona. En este caso, sus piernas. ¿Cierto? Y aquí estamos dibujando con nuestra mano pasiva lo que podría ser el suelo, podría ser una pista de baile, podría ser una calle, un lugar plano. Y sobre eso está una persona parada. Fíjense, en este momento solamente son objetos sin movimiento. Objetos sin movimiento. Sí, podríamos decir entonces que es una persona parada en la calle. Esa sería. Pero si yo hago esto ahora, le doy movimiento, ¿qué podría ser? Que la estoy invitando a caminar. Estoy tratando de... Entonces, correcto, puede ser, sí. Pero específicamente podríamos decir que es un verbo, el verbo caminar. Caminar. ¿Cómo digo caminar? Entonces, fíjense, dos objetos y le doy movimiento, ya estoy creando el verbo caminar. Ahora, fíjense en este detalle. Voy a cambiar la inclinación, porque estamos usando la visoespacialidad. Aquí hay un declive. ¿Y cómo le llamarían a esta acción? Bajar. Descender, descender, Bajar. Bajar, ¿cierto? La persona está yendo hacia abajo, por lo tanto el verbo sería bajar. bajar. Dijimos antes que si es horizontal es caminar, si es para abajo es bajar. Ahora si yo cambio la inclinación y lo dejo así, ¿y cómo sería? Subir, Subir.
Fíjense, tenemos 3 verbos que hemos aprendido sin saber todavía lengua de señas como tal. El verbo caminar, el verbo subir y el verbo bajar. Y si yo hago así, Saltar, saltar, Dar. ¿se fijan? Y si lo hago rapidito, fíjese, correr, correr. Saltar, correr, bajar, subir, caminar. 5 verbos y ni siquiera hemos tenido que memorizarlos porque es una forma natural como nosotros lo estamos expresando, usando estos 2 elementos. Describir objetos, personas, animales o cosas, y a eso le vamos a llamar clasificadores. Esos son los clasificadores. Vamos a ir hablando acerca de esto siempre a de las clases, acuérdense. Clasificadores. ¿Qué es lo que son los clasificadores? Clasificadores consisten en describir objetos, animales o cosas, cualquier cosa que sea visible, es decir, cualquier objeto, animado o inanimado, se puede reflejar con un clasificador, con un descriptor de formas. Y por ejemplo, si yo les digo una pelota, ¿cómo es una pelota? Grafiquemos una pelota con redondo, nuestras manos. Ya, aquí Redondo. tenemos una pelota, ¿se fijan? No tenemos que aprender cómo se dice pelota. Ya lo sabemos automáticamente porque sabemos la forma. Estamos pensando de manera visual. Ahora, si yo les digo una pelota de tenis, ¿cómo sería una pelota de tenis? Ya sabemos que es así como más chiquitita, ¿cierto? niña, Y si es una pelota de ping-pong, más chiquitita. ¿Se fijan? Estamos jugando con la forma de las cosas. Tamaño grande, más chiquitito y más chiquitito. Y si yo le dijera una polquita, ¿cómo es una polquita? Así, ¿se fijan? ¿Aprendieron cuántas señas en este momento? Solamente usando lo que es el sentido común, ¿cierto? Graficar con nuestras manos. Los clasificadores es un elemento clave que siempre se usa en la lengua de señas. Por ejemplo, mire, yo le digo, voy a usar la seña para agua. La seña para agua, vamos a colocar nuestra mano activa, el dedo pulgar, ahí, lo vamos a colocar aquí a la altura de la boca y vamos a hacer este movimiento. Agua, agua. Esa es la seña para agua. Pero si yo hago esto ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? paso o tomar agua, Botella de agua. Tomar agua, Beber un ¿cierto? vaso de agua. Tomar un vaso de agua. Acabo de decir una frase y usé solamente una seña oficial que sería de lengua seña chilena, que sería agua. Pero ¿qué es lo que usé antes? Usé una superficie que podría haber sido la mesa, otro objeto que es redondo y el que vaso, tiene un vaso, ¿cierto? Que es más o menos así de alto y tiene esa forma. Estoy usando clasificadores. Y cuando tengo estos objetos sin movimiento, solamente es un vaso en un lugar, en una mesa. Pero cuando digo que tiene agua y luego le doy movimiento a todos estos objetos, que sería, estoy diciendo el verbo beber o tomar. Beber. ¿Se fijan? Fíjense qué sencillo es. Ya podemos decir los verbos y podemos decir todo, describir cualquier objeto, sin tener que aprendernos de memoria toda la tendalada de señas. La persona sorda que no ha ido a la escuela, la persona sorda que no se comunica con otros sordos, que lo tienen ahí arriba en Ralco, ¿cierto? Escondido, que nunca ha bajado a la ciudad, se comunica de manera natural usando este sistema, la lengua de señas natural. Si él tiene que decir un plato, ¿cómo diríamos un plato? Un plato es como así redondito, ¿cierto? Ahí, un plato. Pero esto podría ser un disco también. Ahora si yo este platito lo coloco ahí y ahora hago así. Y luego reafirmo que es así. Estoy diciendo que es un objeto con el que se come, ¿cierto? Ya lo asociamos con un plato. No pensamos en palabras, pensamos en imágenes y en acciones.
La lengua de señas, la parte elemental de la lengua de señas está ahí. Graficar acciones y dibujar objetos con nuestras manos. Visoespacialidad. Y ubicarlos dentro de un entorno. Entonces, a veces podríamos utilizar, por ejemplo, un clasificador o un descriptor de forma de una persona. ¿Se han fijado que cuando uno está lejos de alguien, se ve así como un palito la persona? ¿Cierto? Y a medida que se va acercando, ya uno ya distingue la cara, todo, y ve que es una persona. ¿Cierto? Entonces, este dedito levantado podría ser un 1, pero también podría ser una persona, visto desde una perspectiva. Supongamos que aquí hay una persona y acá hay otra persona. Entonces aquí, fíjense lo que voy a hacer. Voy a jugar un poquito como si estuviera haciendo una película. Yo soy la cámara, entonces me voy a colocar así. Entonces yo voy a representar a esta persona que está acá y le voy a decir, y ahora esta otra persona va a decir, hay una conversación, ¿cierto? Entre dos personas. Agreguémosles una seña. Este de acá es un hombre. La seña para hombre es el bigotito, ahí, la mitad del bigotito. Y la seña para la mujer es una orejita aquí. El dedo pulgar y el índice nos tomamos el lóbulo de la oreja. Entonces, fíjense lo que voy a decir. Me voy a quedar callado y solamente ustedes quiero que me interpreten lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? Un hombre coqueteó con una mujer y lo rechazó. Correcto, ¿cierto? Ahí está. Mire, contamos una historia usando solamente clasificadores y usamos dos señas nada más. Orejita y bigote. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasó ahí? Un hombre se asustó y salió corriendo. Un ¿Ya? hombre ¿Alguien? con ¿Cómo? una mala reacción, un hombre con una mala reacción y la mujer se asustó y salió corriendo. Eran más hombres, eran 5 hombres. 5 hombres. Excelente, Jimena. Ojo con Cinco esos detalles. hombres, sí, Porque yo acosaron a la mujer y corrió la mujer. dije una mujer, está aquí. Y luego dije hombre y luego puse 5 deditos. ¿Se fijan? Y aquí va, yo me personifico nuevamente y en los hombres, ¿cierto? Mirando feo a la mujer y me acerco a ella. Nos acercamos a ella. Pero ahora, desde la perspectiva de la mujer, ella mira como hacia arriba, ¿cierto? Con cara asustada y luego ella se arranca. Se fue de la escena. ¿Se fijan? Estamos contando una historia, estamos relatando algo. ¿Y por qué es importante aprender a contar historias o relatar cosas usando solamente esto? La mímica, que sería graficar acciones con nuestra expresión facial, con nuestro cuerpo, nuestra actitud, y dibujar objetos en movimiento. Porque cuando hay una teoría del aprendizaje de las personas sordas, para el aprendizaje de las personas sordas, en las que cuando uno alcanza cierto umbral de nuestro nivel de comunicación, estamos capacitados para aprender un segundo idioma. Por ejemplo, ustedes para que puedan aprender inglés, si ni siquiera saben expresarse en su lengua materna, en este caso el español, ¿van a poder aprender bien el inglés? Tenemos que tener una base, ¿cierto? Al menos saber contar historias, saber cómo me llamo, dónde vivo, lo básico, lo cotidiano. Cuando alcanzo ese nivel de dominio de mi lengua materna, que sería el español, entonces estoy apto para comenzar a aprender un segundo idioma, que en este caso sería el inglés o el otro idioma que sea.
Lo mismo pasa al revés con la lengua de señas. Una persona sorda, eh, y aquí es donde entra el problema que ocurre en los colegios. Llega un niño sordo, el chiquitito que estaba, ¿cierto?, en la casa cuando la mamá le llevaba la leche, ya, ahora está más grandecito, va primero al kinder, primero básico, y lo llevan aquí a la escuela y está integrado, está en integración. Pero resulta que los profesores están tratando de enseñarle a leer y a escribir, y que lea textos y que trate de tener comprensión de lectura. Pero resulta que este chiquitito todavía no ha desarrollado su lengua materna, que sería la lengua de señas. Y aquí es donde entra el gran conflicto en que un niño sordo se le hace todo cuesta arriba y casi muy difícil que logre avanzar dentro de la educación porque justamente falta este elemento. Enriquecerle su lengua materna, la lengua de señas, para que tenga acceso a una segunda lengua que es el idioma hablado, en este caso el español. Entonces, en nuestro caso, como ya dominamos, ¿cierto?, de manera lo suficiente el español, estamos aptos para aprender ahora lengua de señas. Pero ¿cómo vamos a desarrollarnos en lengua de señas ahora? Por medio de practicar esto. Aprender a contar historias, aprender a graficar cosas, acciones. Jueguen con sus manos, usando esto de las personas, ¿cierto? Una persona va con otra, inventen historias, jueguen con eso. O como, por ejemplo, dibujar un objeto o una acción. Por ejemplo, el objeto, una acción. Barrer. ¿Cómo dirían barrer? Correcto, ahí está. Ya sabemos el verbo barrer. Peinar. También sabemos, ¿se fijan? Escribir. Aquí lo voy a pillar. Ya, correcto, ¿cierto? Y ahí alguien, fíjese lo que hizo acá Fernanda Sangüesa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Fabiola. Fabiola Sangüesa. Fabiola puso la manito así, ¿cierto? Como si esto fuera un texto o una hoja. Entonces ya estamos sobre un objeto. Y luego con la otra mano estaba haciendo como que estaba dibujando ahí. Entonces son dos elementos, dos objetos, estamos dibujando la forma del objeto y luego le damos movimiento y creamos la acción de dibujar o escribir. Pero si yo estoy pensando en escribir, no con lápiz, con un computador. ¿Cómo escribimos con un computador? Se fija que no podemos usar la misma palabra. Yo puedo decir escribir en el computador. Eso es literalmente español señado. Escribir en el computador es español señado y nosotros no estamos aprendiendo español señado, estamos aprendiendo lengua de señas, que es diferente. La lengua de señas es la forma natural cómo se comunica una persona sorda y usa estos elementos. Entonces una persona sorda que le queremos decir escribe en el computador, le decimos tú, en esa cosa que tiene esa forma así y que se abre así, hace esto. Eso sería escribe en el computador. Ahora, si queremos que la persona escriba en su cuaderno, entonces le decimos tú, en esta cosa que se abre así, con un lapicito, escribe aquí, hace esto. ¿Se fijan? Ya no pensamos en palabras, pensamos en acciones y cómo las vamos a graficar dependiendo del objeto que estamos utilizando. La forma como nosotros vamos a efectuar una acción, en este caso escribir, se ve afectada por el objeto. Por ejemplo, si es en el computador, ya sabemos que escribimos así. Si es en un cuaderno o en una hojita, ¿cierto? Es así. Pero si digo escribir en la pizarra es aquí. ¿Cómo es la pizarra? Es vertical, ¿cierto? Y es una cosa así, ¿cierto? Frente a nosotros. ¿Y cómo escribimos en la pizarra? Escribimos en esa forma. ¿No? Ahí estamos escribiendo en la pizarra. Depende del objeto con el que interactuamos, es como nosotros realizamos la acción. Un ejemplo más sencillo. Vamos por ejemplo, al comer. ¿Cómo se comerían? Hagamos primero el objeto, el sándwich. Hagamos un sándwich. A ver, ¿cómo es un sándwich?
Ya, ahí tenemos un sándwich, ¿cierto? Lo tenemos aquí. ¿Es un sándwich cuadrado o redondo? Porque puede ser esos sándwiches, ¿cierto? Sándwich con quesito, con pan de molde, ¿cierto? Si fuera redondo, como un churrasco, ¿cierto? Es redondito y, como describió acá Miguel y Felipe, ahí como que tienen experiencia en esto de sándwich, parece. Ahí, eso. Ahí está, ¿cierto? Y es como esponjosito. Ya, tenemos el sándwich entonces. Dijimos que es redondo la forma y tiene una altura, ¿cierto? No es tan flaquito. ¿Y cómo lo comemos entonces? Estamos graficando, ¿cierto? El verbo comer, pero afectado por este objeto que sería un sándwich. Ahora si yo le digo comer un completo, ¿es igual? Ya, cambió la forma, ¿se fijan? Dibujamos la forma, ¿cierto? Queda alargadito y luego la manito, ¿cierto? Ahí está el completo y lo estamos comiendo. Correcto. Cambió. Ahora si yo les digo comerse un bistec, a lo pobre. ¿Cómo se come el bistec? ¿Dónde va el bistec? En un plato, ¿cierto? Va en un plato. ¿Y cómo se come el bistec? A ver, necesitamos en la mano, una mano un cuchillo, en la otra un tenedor, ¿cierto? Y estamos ahí, hacemos justamente eso. ¿Eh? Y le echamos. Fíjense cómo cambia. Ahora, podríamos haber usado la seña oficial y decir comer bistec. Comer, y aquí diríamos vaca. Así diría una persona sorda. O comer un sándwich. Comer un sándwich. Pero suena fome. Se ve fome visualmente. La lengua de señas natural, la lengua de señas es viva y es dinámica. Y nosotros podemos darle vida con esto, así como cuando le damos vida a nuestra voz. Por ejemplo, podemos hablar fuerte, lento, rápido, entrecortado, darle matices. Lo mismo con la lengua de señas. Entonces nosotros cuando queremos decir algo, le damos el color. Cuando nos salimos de esto de las señas, una seña igual a una palabra. Pensemos en imágenes. Entonces yo les digo un churrasco que estaba rico, ¿cierto? Una carnecita. Le estoy dando vida a mi interpretación. Y eso indica de que entonces para poder comunicarnos en lengua de señas es básico, dijimos, hacer mímica, o sea, usar nuestra expresión facial, graficarlo con nuestro cuerpo, dibujar objetos con nuestras manos y a esos objetos darles acción e interactuar con ellos. Todo eso es lengua de señas natural. Así de sencillo. Mire, les voy a mostrar, ya nos queda poquito tiempo, así que voy a compartir con ustedes lo que estábamos viendo antes. Aquí está, vamos a adelantar un poquito porque... ahí está. A ver. Aquí está, una fórmula que quería compartir con ustedes, esta que está acá. Lo que acabamos de decir significa esto, que cuando estamos hablando de lengua de señas natural, LSN, que es la forma natural como se comunica una persona sorda que no ha ido a la escuela, que no ha interactuado con otros, que desarrolla su forma de comunicación de manera visual y espacial. Y esta lengua de señas natural se compone de la pantomima o mímica, que es lo que hacen los mimos, ¿cierto? Graficar acciones, como lo hicimos recién. Barrer, ¿cierto? Amasar, peinar. Todas son acciones que las graficamos con nuestro cuerpo, con nuestras manos. Y el segundo elemento que tiene la lengua de señas natural es los clasificadores, que lo acabamos de explicar también, que son dibujar objetos, animales, personas, cualquier cosa que sea visible, la dibujamos con nuestras manos. Puede ser un vaso, puede ser un pan, ¿cierto? Puede ser una pantalla de un computador, puede ser un lápiz que es larguito, etc.
Cuando tenemos estos dos elementos y los mezclamos, desarrollamos la lengua de señas natural. Cuando una vez que hemos aprendido la lengua de señas natural, la vamos a colocar aquí abajo, ahí dice LSN, le vamos recién a agregar las señas oficiales del país. En este caso, las señas oficiales que se utilizan en Chile. Combinamos lengua de señas natural más las señas oficiales, entonces recién vamos a lograr desarrollar la lengua de señas chilena. Pero imagínense que nosotros no quisiéramos aprender pantomima ni clasificadores, solamente aprendemos el vocabulario, que lo vamos a encontrar en YouTube en un montón de videos. Vamos a tener la mitad, no la mitad, la tercera parte solamente de la lengua de señas, porque la lengua de señas se compone de estos tres elementos: pantomima, clasificadores y las señas oficiales del país. Combinando estas tres cosas, esto es como una explicación muy breve, combinando estas tres cosas logramos tener la lengua de señas chilena. Ahora, fíjense en este detalle. Si yo, en vez de usar las señas de Chile, aquí las cambiara por las señas de China, por ejemplo, tendría lengua de señas china acá. O si cambiara el juego de señas de aquí por la de Argentina, tendría lengua de señas argentina, y así. De esa perspectiva, uno pudiera llegar a la conclusión de que la lengua de señas, hasta cierto punto, es universal. Y muchas veces en los cursos y las personas sordas a veces lo entienden así. No, es que la lengua de señas no es universal, porque cada país tiene su lengua de señas. Es correcto, cada país tiene su propia lengua de señas. Pero cuando analizamos cómo está construida la lengua de señas, nos damos cuenta que tiene un alto porcentaje de universalidad. Por ejemplo, una persona sorda que no sabe hablar chino, que no sabe lengua de señas china y viaja a China. Y allá se encuentra con la comunidad sorda china. Un chileno y un chino, ¿cierto? El sordo se va a dar a entender. El sordo le va a decir: lo está invitando a comerse un sándwich allá. Y el sordo chino le va a decir: y van a ir los dos a comerse un sándwich juntitos. Ninguno de los dos sabe la lengua de señas del país del otro, pero se pudieron comunicar porque usaron la mímica y los clasificadores. Y después, con el tiempo, se van aprendiendo las señas oficiales. Quizás en China dicen completo de una manera y acá lo dicen de otra, ¿ya? Pero eso lo van aprendiendo con el tiempo. Pero ya por lo menos tienen el 66 o el 70% de la comunicación ganada. Y ese es el efecto que tiene la lengua de señas, es más universal. De hecho, es útil, por ejemplo, se utiliza como una forma de comunicación alternativa y aumentativa en algunos casos. Por ejemplo, cuando una persona que escucha bien, pero que no puede hablar, tiene sus cuerdas vocales dañadas, por ejemplo, entonces también puede aprender lengua de señas, ¿cierto? Como una manera de reemplazar la forma como él expresa información, aunque la escucha correctamente, puede comunicarse con otros, los miembros de su familia, usando la lengua de señas. O, por ejemplo, un niño que tenga síndrome de Down, que puede tener alguna dificultad para pronunciar palabras, ¿cierto? Y nosotros tratamos de entender qué es lo que nos quiere decir, y él nos habla y con su lengüita se le complica. Complementando con lengua de señas puede ampliar su rango de comprensión de las personas que lo están observando. Así que la lengua de señas es un excelente elemento, una excelente forma de comunicar. Bien, eso es a grandes rasgos la primera parte de nuestra clase. No sé si tienen dudas, preguntas, cosas que quisieran saber todavía antes de concluir. ¿Qué le ha parecido hasta ahora lo que hemos aprendido? ¿Sí? A todo esto, me acuerdo, como los veo tan muditos a todos, y justo Felipe decía, ¿cierto? Que no se dice sordomudo, ¿cómo se dice? Ya. ¿Cómo nos referimos a una persona sorda? La persona sorda, la seña para sordo, vamos a usar nuestro dedo índice y nos vamos a colocar aquí en la orejita, el dedo, y luego aquí en la boca. Esa es la seña para sordo. Y
la clave está en que nosotros cuando hablamos de cualquier discapacidad, podríamos decir el ciego, el sordo, pero estamos con eso destacando la discapacidad de la persona y estamos dejando de lado que es persona. Entonces, ¿cómo podemos referirnos a una persona sorda? Decir persona sorda. Anteponer esto, la expresión persona y luego la discapacidad. Las personas sordas, ellos no se sienten afectados o discriminados si le decimos que tú eres una persona sorda, le preguntamos, él va a decir, sí, soy persona sorda, se sienten a mucha honra, dicen. Lo que no les gusta a ellos es que le digan sordo mudo. Fíjense ustedes, no les gusta que le digan sordo mudo. Y la seña que se utiliza para sordo mudo, que no la usemos, pero tendremos que aprender, es así. Esa seña a ellos no les gusta. Esa la consideran discriminatoria. Y les explico un poquito por qué. Les cuento una breve historia, nos quedan unos minutitos. Un amigo sordo que yo le preguntaba, ¿por qué tú no hablas? No, si yo puedo hablar, pero no hablo, no emito sonido. ¿Y por qué razón? Y él contaba que cuando estaba chico en el colegio, le gustaba jugar a la pelota. Y los amigos lo veían a él muy entusiasmado jugando y cuando él tomaba la pelota y se arrancaba con la pelota, gritaba y hacía unos ruidos, guau, guau, guau. Y todos los niños lo miraban como raro porque él no podía identificar qué tanto era el volumen que emitía. Con el tiempo él observó la expresión facial de sus amigos, que todos lo miraban raro, y de a poquito él comenzó a bajar el volumen. Con el tiempo llegó un momento en que él ya no emitía sonidos. Nosotros como sociedad oyente tendemos ¿cierto?, a imponernos al resto, y en este caso a la comunidad sorda. Cuando vemos una persona sorda que se está tratando de comunicar, a veces va a emitir algunos sonidos, ¿cierto? Quizás guturales o finitos o muy fuertes. Tratemos de no asustarnos. Tratemos de comprender de que él no puede medir el volumen, ¿cierto? Porque en el fondo ellos no son sordomudos. Ellos son personas sordas, pero tienen sus cuerdas vocales en condiciones, solo que no las utilizan. Y como no han desarrollado eso, ¿cierto?, están ahí sin uso. Pero eso es que ellos dicen que no son sordomudos, sino que son personas sordas. ¿Cómo decimos persona? Vamos a colocar nuestra mano como una letra C, como si estuviéramos dibujando la silueta de una persona ahí delante de nosotros. También podríamos decirlo como que nos estamos dibujando nosotros mismos, persona. Entonces decimos persona sorda. Ahí está. Fíjense cuántas señas aprendimos hoy día. Aprendimos casi todos los verbos en lengua de señas, porque si hacemos mímica y graficamos acciones, estamos haciendo un verbo. Aprendimos que podemos dibujar todos los objetos en lengua de señas, ¿cierto? Haciéndolo con las manos. Y aprendimos, por ejemplo, señas como... ¿Cuál es esta? Inclusión. Inclusión. ¿Cuál es Inclusión, esta? Integración. Muy bien. Aprendimos... ¿Qué otra seña aprendimos? Correr, correr, saltar. bajar, subir, Correcto, muy bien. Eso. Aprendimos también cómo se dice persona sorda, ¿cierto? niña, Persona sí, sorda. ¿Se fija? niña, Hay harto que hombre. aprendimos. Entonces, para la próxima clase ya vamos a entrar en tierra derecha, como ya tenemos esta base. No la olviden que esto, yo les voy a tratar de... El agua. El agua también, correcto. Miren, les voy a dejar voy a hacer pedirle al departamento de discapacidad que ellos le hagan llegar a ustedes eh, la información que estamos viendo a través del WhatsApp que hay. Hay un WhatsApp de grupo en el cual ustedes van a estar incluidos y van a poder ver esta partecita aquí. Hay unas palabras, unas frases. Y con lo que hemos aprendido hasta ahora, ustedes ya podrían empezar a practicar esto como una tarea. Por ejemplo, ¿cómo harían las siguientes palabras en lengua de señas natural? Por ejemplo, fumar,
No es lo mismo fumar un cigarro, una pipa o un pito. Otra palabra, lavar. No es lo mismo lavar una ropa, un plato o un vaso. Pensar cómo lo puedo hacer con mis manos. La otra expresión, te las voy a dar. ¿Cómo le dirían ustedes a alguien? Te las voy a dar. ¿Cómo lo dirían en señas? ¿Ah? Las mamás lo saben, las mamás son secas para eso, ¿cierto? ¿Cierto, Miguel? Sí. Manejar, por ejemplo. ¿Cómo es manejar? Manejar un auto, una moto, un monopatín es muy distinto. O la expresión espera un poquito. O decir mal, bien, más o menos. O la acción de robar o copiar. ¿Cómo podríamos hacer esto? Tarea para la casa. Para que ustedes piensen, sin saber la seña oficial, cómo lo podrían graficar con su expresión facial, con sus manos, con acciones. Esa sería la tareita. Y la próxima semana vamos allá a ir, como dijimos, en tierra derecha, viendo también el abecedario en lengua de señas, cómo se deletrea. Vamos a aprender también los números en lengua de señas. Así que hay harto para aprender. Harto para aprender. No se olviden de ahora registrar en el chat, los que no lo han hecho, colocar presente para que quede ahí registrada su asistencia. Por lo que puedo leer aquí en el chat, algunos parece que les gustó la clase, ¿cierto? ¿No se aburrieron mucho? ¿No estuvo muy fome? Ya. ¿Muy corta, muy larga la clase? Cortita. Cortita, sí, es cortita. Pero vamos a aprender harto igual. En todo caso, un detalle súper importante. Voy a compartirles, abrimos hace poquito un canal de YouTube con nuestro amigo sordo que no se conectó hoy día, no sé, no pudo. Y donde vamos a estar subiendo las clases para que ustedes puedan repasar su clase. Les voy a enviar un link a través o ustedes se pueden suscribir al canal, ¿cierto? Y ahí ver los videos que tenemos. Tenemos varios videos y vamos a estar subiendo nuevos videos con algunas clases prácticas específicas sobre cada tema. Así que regístrense ahí, vean la información. Les voy a compartir inmediatamente dónde está ubicado eso para que ustedes lo vean. Esperen un cachito, lo voy a dejar en el chat. Aquí está. Ven acá y dime qué pasó. ¿Qué le pasó con la Sofi? ¿Por qué está llorando entonces? Aquí está. ¿Qué pasó? No, Benja, no. Bájate. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué lloran? Aquí en ¿Por el qué chat tienes ganas de entonces llorar? está el ¿Qué te link. pegó? Ahí se lo dejé ¿Qué para que hiciste la ustedes Sofi? se puedan ¿Qué meter te en la pasó? página. De hecho hay unas clases anteriores de otro curso que tuvimos hace Por favor, puedes venir a la una casa. atrás, que ya lo concluimos. Ese otro lo vamos a eliminar, lo ¿Por vamos qué lloras ahora? y vamos a empezar a dejar las clases Ya, de ustedes para que háblame. ustedes vayan viendo el avance y puedan revisar lo que hemos conversado hasta aquí, si algo no les quedó claro, pueden repasar y todo eso. Bien, eso sería pues chiquillos y chiquillas. Ha sido un gusto, miren, ha sido un gusto verles. Un gusto de verles. Y ahora, fíjense, nos vemos, ¿cierto? Nos vemos el siguiente jueves. No así. Así. Jueves. Jueves a las 6:30 de la tarde. Ahí aprendimos algo más, ¿eh? Ya, listo. Cuídense, que esté muy bien. Gracias, profesor. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.